Somos unos incrédulos. Y las mujeres en ese momento histórico no tenían, para colmo, su testimonio no tenía ninguna validez jurídica. Gracias a Dios eso ha cambiado. Pero en ese momento, si alguien tenía poco peso en su testimonio, era una mujer. Solo el testimonio de un hombre tenía peso. Y esos hombres, discípulos de Jesús, pues no se creyeron a esas mujeres, pero aún así tenían dudas y alguno de ellos salió corriendo para la tumba. ¿Y qué encontró? Encontró la tumba vacía. Lo que no encontró fue al ángel. No tuvo una visión, no tuvo una revelación, unas palabras de un ángel, simplemente se encontró la tumba vacía. Y el capítulo, entre el versículo 12 y el 13, si no recuerdo mal, hace un salto y de pronto desaparecen los discípulos que tú conoces y las mujeres y aparecen otros dos discípulos. Y aparecen en otro sitio, aparecen en un camino hacia un pueblo que se llama Emaús. No te dicen el nombre de uno, del otro te vas a averiguar que se llama Cleofas o Cleofás. No sabemos nada de ellos antes de este momento. Y van caminando hacia Emaús, reflexionando, discutiendo sobre todas las cosas que han vivido en esos días. Y un tercero se une a ellos. La mayoría conocéis la historia, para el que no se la recuerdo. Un tercero se une a ellos. Y tú que estás leyendo el texto sabes que es Jesús. El texto te lo dice, es Jesús resucitado. Pero el texto también te dice que ellos no lo saben. Dice que sus ojos están velados. No sé qué significa. Lo que sé es que el texto me informa de que esos dos hombres, Cleofas y el otro, no saben que esa persona es Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿de qué habláis? ¿De qué discutís? ¿Qué temas os entretienen en el camino? Y ellos empiezan, con sorpresa, a explicarle a Jesús resucitado lo que ha sucedido en los últimos días. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén estos días? Y empiezan a contarle, ¿no? Bueno, está claro que Jesús sabe bien lo que ha sucedido. Y le van contando. En algún momento del camino, Jesús empieza a hablarles, les corrige, les llama insensatos, como que no están entendiendo en verdad de lo que hablan. De hecho, está Jesús resucitado con ellos y no lo saben. Y empieza a hablarles de otra manera. Y sabremos más adelante que estos dos, cuando se queden solos y hablen entre ellos, dirán algo así como: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Son detalles de cómo sucede todo esto. Y van hablando, el día se acaba, ellos dos paran en una posada. No era bueno caminar por los caminos de noche, así que paraban cuando finalizaba el día. Invitan a Jesús a quedarse con ellos, aunque Él finge irse de largo. Hay detalles del texto muy curiosos, no sé por qué hizo eso, pero no, yo sigo mi camino. No, quédate, le tuvieron que rogar. Se queda con ellos y compartiendo con ellos, parte el pan con ellos y por primera vez estos dos reconocen a Jesús resucitado. Y justo cuando eso sucede, que si fuera una película sería bueno a ver qué pasa ahora, ¡pum!, otro salto. Como las películas de Nolan, ahora ya me acuerdo el nombre como las películas de otro salto en el tiempo y en el espacio. Te trasladan de nuevo a Jerusalén, ya no están estos dos, ahora están otra vez los discípulos. Jesús desaparece de la vista de estos dos. De nuevo, hay detalles que no sabemos. Tu cabeza te puede informar con la modernidad de la teletransportación, de un montón de historias, pero no te dicen qué pasa, solo te dicen que desaparece de la vista de ellos. Y vuelven a traerte a Jerusalén y en el input, en el cambio de un relato a otro, te dicen que estos dos, en el momento en que reconocen que el que está con ellos es Jesús resucitado, salen corriendo de regreso a Jerusalén. No les importa que sea de noche, no les importa el riesgo, algo pasa con ellos que dicen: esto hay que decírselo a los demás. Y se van corriendo ahí mismo hasta Jerusalén. 11 kilómetros. Eso, Josu, son 1 hora y 2 minutos más o menos de carrera. Los que corréis. Un poquito. 1 horita y después de caminar todo el día, corre 1 hora y pico en la oscuridad, con los peligros, y llegan a Jerusalén, entran donde están los discípulos, empiezan a contarles, y ahí es donde voy a empezar a leer, en el versículo 36. Te voy a leer Lucas 24, del 36 al 49. Dice: mientras ellos relataban estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que habían vivido en el camino, que os acabo de relatar, Jesús se puso en medio de ellos. O sea, Jesús ha desaparecido 11 kilómetros más para allá, 1 hora antes, no sabemos cómo, y ahora vuelve a aparecer aquí, estando ellos ya con los apóstoles. Y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, quiero que escuches y pienses bien en todo lo que dice el texto, aterrorizados, no sé si te gusta el cine de terror, aterrorizados, es una palabra fuerte.
y asustados pensaron que veían un espíritu. Quiero que piensen en estas cosas. Nos las saltamos rápido. Es como, esto no sé qué valor tiene, paso. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados o confundidos? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. ¿Qué pasaba con las manos y los pies de Jesús? Estaban marcados por la cruz, ¿no? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved. Porque un espíritu, es decir, Jesús sabe lo que están pensando. Sabe que están pensando que es un espíritu. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían, esta frase a mí me cuesta mucho. Esta y lo que sigue. Me cuesta mucho porque, digo, a ver, la frase dice, como ellos todavía no le creían a causa de la alegría, hace unos días hablamos de la incredulidad por la tristeza de ellos, ¿la recordáis? Y ahora hablamos de incredulidad por alegría. O sea, esa alegría solo, en mi cabeza, solo puede estar producida porque al ver las manos y los pies, y supongo que algunos tocarían, reconocen a Jesús. Pero a la vez el texto dice que hay incredulidad todavía. Es como que parece que todavía están aturdidos, confundidos. Pero bueno, todavía no le creían a causa de... y estaban asombrados. Y él les dice, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Hay un segundo párrafo, desde el 44. Les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como no leemos todo el capítulo, porque lo haríamos muy largo, te hago notar que esto es casi literalmente lo que les ha dicho en el camino a los otros dos. Cuando se ha puesto a caminar con ellos, lo que ha hecho es empezar a hablar con ellos desde Moisés y por los profetas de todo lo que estaba escrito sobre el Mesías a lo largo del Antiguo Testamento. Y ahora les dice a todos casi lo mismo. Era necesario que se cumpliera todo lo que sobre Moisés, profetas, salmos. Versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Luego llegaremos a esta frase. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto podría ser como la predicación del Evangelio encapsulada. Es como que Jesús está en dos frases diciendo, esto es lo que ha pasado, estas son las razones, esto es lo que hay que predicar. El arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones. Y acaba con un último versículo, 2 versículos más, que parece cambiar de tema. Bueno, les dice primero, vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué cosas? Que Jesús padeciera y resucitara. Ellos lo han vivido. Toda la gente lo había estado leyendo por siglos. Son cosas que habían escrito los profetas. La gente había estado leyendo estas cosas. Pero estos, que están ahí ahora, no solo lo han leído, lo han vivido. Han vivido con Jesús, han visto cómo ha padecido, lo han visto crucificado y ahora lo están viendo resucitado. Les está diciendo, todo lo que todo el mundo ha leído por siglos, pues lo habéis leído y ahora lo estáis viendo. Sois testigos de esto. Última frase. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Aunque la palabra espíritu no aparece, si conoces un poquito las Escrituras, te conecto 3 o 4 cosas. Lucas 24, el siguiente capítulo, no en la Biblia, pero el siguiente capítulo de lo que Lucas escribe, Hechos, capítulo 1, Hechos, capítulo 2, es la continuación de este relato, y cuando te dice la promesa de mi Padre, está hablando de la promesa que citan muchos profetas, especialmente el profeta Joel en el capítulo 2, de la venida del Espíritu, cosa que verás en Hechos capítulo 2, ahí se va a producir todo esto, el Espíritu va a venir, y serán investidos de poder de lo alto. Es muy parecido a cómo Hechos capítulo 1 y 2 lo relata. O sea, esta promesa de la que habla, que en las últimas palabras se refiere a la promesa del Espíritu Santo. Hasta aquí la lectura y antes de seguir quiero orar. Me gustaría que oráramos. Señor, te quiero pedir que este texto, que es tu palabra,
y que lo hemos leído antes y que lo conocemos, muchos de nosotros lo hemos leído muchas veces, quiero pedirte que tú hagas arder nuestro corazón con este texto. Quiero pedirte que tú abras nuestro entendimiento para que comprendamos esta escritura, que hagas algo tuyo con nosotros a través de esta palabra. Te lo pido en tu nombre. Amén. Mira, el primero de los dos párrafos habla mucho de los discípulos y la verdad que no los deja demasiado bien. No digo que Lucas sea malintencionado, solo digo que está describiendo la relación que Jesús tiene con sus discípulos y el estado emocional y espiritual de estos discípulos, y en este momento la fotografía no les favorece, no es una buena fotografía. Se dice de ellos que no tienen paz, porque Jesús llega y lo primero que les dice es paz. Paz a vosotros porque la necesitáis paz. ¿Por qué no tienen paz? Tienes que recordar también que esto es a continuación de todo lo que ha sucedido con la cruz. Estos son los discípulos que han prometido a Jesús: estaremos contigo hasta el final, moriremos contigo, y cuando se ha puesto la cosa cruda y han detenido a Jesús, se han largado. Y conocemos un poquito más el relato de Pedro y cómo él se siente o cómo no se siente, pero todos los demás están en la misma. Y ahora Jesús se aparece a ellos y te puedes imaginar que tendrán sentimientos probablemente de culpa, tendrán vergüenza, tendrán, pues a saber cómo están, ¿no? No tendrán paz. Y Jesús se aparece y les dice: paz a vosotros. Mi paz para vosotros. Está restaurando la relación entre ellos, la conexión que tienen, que han tenido por más de 3 años. Pero lo que sigue diciendo es que tienen terror, que están asustados. Jesús llega y les dice eso y ellos piensan que están frente a un espíritu. Yo no sé cuál es la apariencia de Jesús resucitado. Yo no estaba allí. Seguramente todos recordaréis la escena en el mar, cuando Jesús caminó y pensaron que era un fantasma. Eso está escrito en la Biblia. Se parece un poquito, ¿no? Esta escena es como que un espíritu. Muchos de nosotros sabemos mucho sobre iglesia. Hemos pasado años en la iglesia. Sabemos muchas cosas de la iglesia. Sabemos muchas cosas de la Biblia. La leemos más o menos, pero hemos oído cosas. Muchos de nosotros hemos crecido en culturas con un trasfondo cristiano y sabemos muchas de las cosas de las que dice Dios, pero muy pocos de nosotros sabemos realmente cosas de la espiritualidad. Nuestra experiencia espiritual está muy aterrizada, muy encarnada. Desde la creación, Adán es polvo de la tierra. Somos físicos. Y lo espiritual y lo físico está entremezclado, pero digamos que nuestra experiencia es principalmente física. Cuando suceden cosas espirituales que no acabamos de captar, normalmente nuestros sentimientos y experiencias son parecidos a los que se están relatando en este texto. Miedo, confusión, inseguridad. ¿No habéis estado nunca en una situación en la que lo que está pasando no sabéis bien por qué o cómo? Simplemente está pasando y os preguntáis si vendrá de Dios o no vendrá de Dios. ¿Esto vendrá de Dios o será mi mente que me está...? Y alguna vez incluso os habréis preguntado otras cosas. Os habréis preguntado si eso viene de Dios o del enemigo. ¿Os ha pasado alguna vez algo así? Es que sabremos muchas cosas porque sabemos palabras y usamos palabras, sabremos cosas de lo que dice la palabra. Pero dice la Biblia que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Así que solo desde lo espiritual podemos entender las cosas espirituales y no somos tan buenos en eso. Por lo menos yo no lo soy. Y aquí tienes a los discípulos recibiendo a Jesús resucitado y lo primero que piensan es un espíritu. No sé cuántas experiencias has tenido tú de espíritus, pero estos son los mismos discípulos que han caminado 3 años con Jesús y han visto unos cuantos espíritus endemoniados. Creo que tienen más experiencias que tú y que yo, a lo mejor. Y cuando ven a Jesús, un espíritu. No dicen el espíritu. Porque realmente el espíritu de Jesús es el espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Lo que dicen es un espíritu. Tienen dudas, están confundidos. En el 41 te dice que todavía no le creen.
Ese es el cuadro de los discípulos de Jesús. No sé cómo de identificado te sientes tú, pero creo que es importante notar que esto está sucediendo así. Otra cosa, en paralelo a toda esta sensación, emoción y palabras sobre los discípulos, es que si miras bien el lenguaje de este primer párrafo, verás que se repite mucho lo siguiente. Mira, en el 37, pensaron que veían, o sea, un espíritu tal, pero lo ven. O sea, ver es algo físico, ¿no? ¿No hay física en ver? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Lo veían. Y Jesús les va a decir, mirad mis manos y mis pies. No tiene, al final del 39, veis que yo tengo carne y huesos, y en el 40 dice que les mostró, y en el 43 que comió delante de ellos. El texto te repite 6 o 7 veces, esto es algo físico. Jesús les dice, no les dice que no es un espíritu, pero les dice, aquí hay un cuerpo, también. ¿Vale? Voy a seguir con el segundo párrafo y luego volveremos atrás en algún momento. Les dijo, 44, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, los profetas, los salmos. Bueno, aquí se apela a las escrituras. Y hoy vamos a dar ciertas vueltas sobre 3 o 4 conceptos. Luego os ayudaré a recordarlo con una regla mnemotécnica. Pero, claro, conocemos la escritura. Hemos leído cosas. Hemos leído el Génesis, hemos leído libros de Moisés. Conocemos palabras, conocemos lo que dice la escritura. Pero lo cierto es que estos discípulos que conocen las escrituras no reconocen a Jesús. No lo han reconocido los dos que van por el camino. Te dice que sus ojos están velados. Lo van a reconocer cuando parte el pan. Estos tampoco lo reconocen. No solo lo reconocen, sino que lo confunden con un espíritu. Todo lo que no sea el Espíritu de Dios será otro espíritu, el que sea. Mucha inseguridad, mucha incerteza. Pero se presupone que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Con la Biblia en la mano, ¿qué teología tienes tú? Si tú crees que Jesús es tu Salvador, si tú confiesas que Dios le levantó de los muertos, ¿no dice la Escritura que si tú reconoces que eres tu Señor, el Espíritu de Dios está en ti? ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, vivimos en una especie de extraña dualidad en la que, si creemos lo que la palabra dice, tenemos el Espíritu, pero luego vivimos experiencias espirituales y no parece que el Espíritu de Dios esté aclarándonos demasiado lo que pasa en el mundo espiritual. Dime una cosa, con lo que tú sabes del Espíritu de Dios, ¿qué dirías? ¿Qué palabras asociarías al Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Qué? ¿Libertad? ¿Poder? ¿Qué más? Sanidad, paz. ¿Qué más? Son las cosas que ves que dice la Biblia, ¿no? ¿O qué nombre se le da al Espíritu? ¿Cómo se le llama? ¿Consolador? ¿Ayudador? ¿Te parece que es la vivencia de estos cuando se encuentran delante de Jesús resucitado? O sea, ¿no parece que sean consolados por la presencia de Jesús? ¿No parece que sean ayudados por la presencia de Jesús? ¿No parece, también se le llama al Espíritu Espíritu de verdad? ¿No parece que reconozcan al que es la verdad? ¿No parecen poderosos para nada? ¿No parecen... ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Lo que se nos dice de ellos es que están aterrados, asustados, confundidos. Sí, sabemos que hasta el Hechos 2 no van a recibir el Espíritu de Dios, ¿eh? Pero intento que el texto nos sirva a nosotros también. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué nos pasa? Porque con la Biblia manejamos las palabras y podemos entender, no entender. Parece que nos sentimos cómodos en el terreno de lo intelectual. Pero en cuanto saltamos al terreno espiritual, la mayoría de nosotros tenemos otro tipo de emociones y otro tipo de estados personales. No quiero decir solo emocionales. Creo que también son espirituales. Sentimos incomodidad. Cuando pasan cosas que decimos, aquí hay algo, aquí... Sentimos incomodidad, sentimos miedo, sentimos confusión. Eso es lo que generalmente nos pasa, lo mismo que le está pasando a estos discípulos aquí. Pero ellos están
frente a Jesús resucitado. Una primera línea de aplicación que creo que todos deberíamos hacer es, ¿nos pasará eso también a nosotros, como a los dos del camino o a estos? Que de pronto estamos caminando en el camino de la vida y Jesús resucitado está a nuestro lado, hablando con nosotros y ni nos damos cuenta que es Él. ¿No nos damos cuenta que es Él? Y nos habla, pero es como que nos hablara pues, una persona, cualquiera. No quiero devaluar lo que ninguna persona tenga que decir, pero no es lo mismo. ¿Nos estará pasando esto a nosotros? Que caminamos con Jesús resucitado, pero con desespero, con desánimo. ¿Sabes qué decían los dos que caminaban con Jesús resucitado? Ya te he dicho que no te leía todo el texto porque es muy largo. Pero mira, te recuerdo una frase que está en el versículo 21. Eso se lo dicen Cleofás y el otro discípulo de Jesús a Jesús resucitado sin saber que es Jesús. Le dicen, nosotros esperábamos que Él, están hablando de Él, lo tienen aquí, pero están hablando de Él como si no estuviera. Nosotros esperábamos que Él fuera la redención de Israel. O sea, estos dos están caminando por la vida al lado de Jesús resucitado, hablando de Él en pasado, como los que ya... ¿Será que como seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, estaremos caminando nosotros a veces, caminando por la vida, ya no creyendo en Jesús? ¿Caminando con Jesús, no creyendo en Jesús? ¿Habiendo creído pero ya no creyendo? Como, pues yo esperaba que este Jesús, que de la familia en la que he crecido y del que me han hablado desde niño, yo esperaba que este fuera mi Salvador. Pero lo dices en pasado porque ya, por la razón que sea, no piensas que sea tu Salvador ya. A lo mejor crees que está muerto para ti, por la razón que sea. A lo mejor hablas de Él y has estado creyendo en Él, pensando que Él te iba a sanar de esto, de aquello, pero resulta que eso o aquello sigue y llegas a un punto que ya empiezas a hablar en pasado. Ya he caminado 20 años contigo y yo creía que tú serías el que me sanaría de esto. Y está Jesús resucitado ahí, pero tú estás hablando con un Jesús muerto, que se ha quedado en la cruz, que parece que no tiene poder. Y tú conoces la palabra, la conoces, estos la conocen, esos dos las conocen y todos estos la conocen. ¿Y la palabra de Dios qué característica tiene principalmente? La palabra de Dios es amor, es correcto. Hebreos dice viva y eficaz. Bueno, lo de eficaz creo que la mayoría de nosotros ha dejado de creerlo. Porque no parecen en los tiempos que corren que sea la mejor manera de vivir el cristianismo. Hay muchas otras maneras que nos parecen mejores. Y viva. Bueno, quizá. Pero debo decirte algo. ¿De qué hablaban estos en el camino? ¿De qué hablaban? Cuando empezaron a hablar con Jesús, ¿de qué hablaban? De las cosas que habían pasado en esos días, ¿no? Es decir, de sus vivencias, de sus experiencias en esos días. Y cuando estos dos corren hasta Jerusalén y se pueden hablar y Jesús aparece, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Una vez más, de sus experiencias. Si miras el versículo 35, verás que ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Déjame decirte una cosa. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva. Pero eso no es lo mismo a que sea viva para ti. La palabra de Dios es viva, está viva, es vida. Pero no da vida a todo el mundo. Da vida al que se acoge a ella. Hay una distancia entre lo que es y lo que es para ti. Y si tú no tienes experiencias personales como estos dos o como este grupo, pues la palabra seguirá siendo vida, seguirá estando viva. De hecho, nos dice que pasaremos todos y cada uno de nosotros y ella seguirá adelante. Todos nosotros pasaremos como la hoja, la flor que se secan, se marchitan, pasarán años y todos pasaremos y la palabra de Dios seguirá siendo viva para dar vida a todo el que se acoja a ella. Pero si tú no tienes una experiencia o una vivencia personal con la palabra viva, Jesús de Nazaret resucitado, tú no vas a vivir. Tú vas a vivir cuando le reconozcas. En el caso de ellos,
fue cuando les partió el pan. Cuando partió el pan delante de ellos, ellos le reconocieron y cambió su vida. Tú solo ves la pequeña escena que te cuentan. Ellos estaban marchando a Emaús y hablaban en pasado. Fin. Creíamos que este iba a ser el que. En cuanto reconocen a Jesús resucitado, se ponen a correr en la dirección contraria. Y vuelven a Jerusalén. Y vuelven a hablar de él en presente. Hemos reconocido a Jesús resucitado. ¿Ahora ha vuelto a la vida? Jesús ya estaba vivo. Pero ahora está vivo para ellos. En los tiempos que corren, actualmente, las generaciones que ya estamos un poco más obsoletas, estamos criticando mucho a la juventud, hace años ya de esto, por ser buscadores de experiencias. Sabéis que la gente, los sociólogos que estudian a las generaciones, te van diciendo, pues el gen Z, el H, el baby boom, el tal. Yo me pierdo con todas estas. ¿En cuál estamos, Osby? Tú eres pastor de adolescentes, tienes que saberlo. Tienes que saber, en la Z, ¿qué va? La Z está pasadísima ya, como Dragon Ball, está pasada, la Z. Criticamos mucho a la juventud por ser buscadores de experiencias. ¿Habéis oído esa crítica? De alguna manera la habéis oído. A los que tenemos o creemos que tenemos una fe asentada, cuando vemos gente más joven que parece que está buscando experiencias, el tema nos asusta un poco. Es como, emocionalismo, no sé qué, tal. Antes, la primera canción cantábamos, quiero enamorarme más de ti. Soy capaz de acordarme solo, bien. ¿Cuántos lleváis casados 30 años aquí? Levantad la mano, 30 años. ¿Qué tal con el enamoramiento? ¿Bien? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Estoy diciendo que no puedan estar enamorados? No estoy diciendo eso. Digo que no tiene nada que ver con el enamoramiento de hace 30 años. Cuando tú estás cantando, yo estaba pensando, ¿cómo estarán cantando las personas con 60 años o 70 años esta canción? Quiero enamorarme. ¿Todavía creéis en enamoraros a los X años? ¿Creemos en ello o no? Será de otra manera, ¿no? Criticamos mucho a los que vienen por detrás como buscadores de emociones, experiencias, y sí, no voy a decir que no haya riesgos en las experiencias, pero si somos honestos, tenemos que reconocer que es lo único que tenemos, son experiencias. Y que estos discípulos de Jesús, cuando están con Jesús, están contándole las experiencias que han tenido esos días. Y cuando están todos juntos, esos dos con los otros, están contándoles sus experiencias espirituales. Pues estaba en el camino y ha aparecido y no le hemos reconocido y no sé qué, y de pronto ha partido el pan y le hemos reconocido. Su testimonio. Déjame decirte que puedes saber mucha palabra. Puede que tengas mucha palabra, que hayas memorizado mucha Biblia. Pero ¿y si te pregunto por tus experiencias, qué? ¿Tienes también experiencias que contar? Es decir, puedes decir, el Salmo 23 dice ta, 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 ta. Pero alguna vez, si te pregunto por tus experiencias, tú puedes decir, yo viví esto y esta palabra se hizo vida en mí. Y vi al Señor en este valle y tal. ¿Me estás entendiendo? Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es tu experiencia y tu vivencia de la palabra de Dios. Y aquí estás viendo a un montón de discípulos que saben la palabra, pero no entienden. No entienden. De hecho, Jesús va a hacer una cosa, va a abrir sus mentes para que la comprendan. Está claro que no es algo físico, no les abrió la cabeza, es una metáfora, no sabemos si activó sinapsis en sus neuronas nuevas que no tenían, conexiones. Tú puedes rellenar el espacio de lo que no sabemos en el cómo fue exactamente. Yo no lo sé, tú no lo sabes. Lo que sé es que Jesús hizo algo en sus vidas, en sus almas, en sus mentes, para que entendieran la palabra que ya conocían. La de Moisés y los profetas y los salmos que se sabían, recitaban, oraban de memoria, pero parece que no comprendían tanto.
Entonces, la idea de este mensaje no es hacer una apología de las experiencias y las emociones. La idea o parte de la idea de este mensaje tiene que ver también con el hecho de que si no tienes experiencias, no tienes nada. Leer la palabra es una experiencia. Memorizar la palabra es una experiencia. Cuando Jesús sale al desierto y es tentado, las experiencias de la palabra que conoce se encarnan y él responde a preguntas y sus respuestas son palabras que él conoce, porque ha conocido la palabra. ¿Cuáles son tus experiencias con Jesús resucitado? ¿Cuáles son? ¿Qué testimonio tienes? Porque te recuerdo que así finaliza el texto. Le está diciendo Jesús a ellos, vosotros sois testigos de estas cosas. Es decir, por siglos mucha gente las ha leído, las ha memorizado, las ha aprendido, pero ninguno las veía. Vosotros tocadme, palpadme, ved. Vosotros sois testigos. Te voy a dar una pequeña herramienta para recordar el mensaje de hoy o algo, para que se te quede algo. 3 Es. Letra E. Gracias por adelantarlos. Aquí lo había dicho. Mi mujer, ¿no ha sido? Bien. Gracias, Valeria. E de escrituras. Y no tengo ningún PowerPoint ni siquiera. E de escrituras. Así es como el texto llama a la Biblia. En realidad en ese texto le dice las escrituras. Escrituras. Experiencias. Gracias, Valeria, por... Experiencias. Espíritu. Escrituras, experiencias, espíritu. Te voy a leer una frase de un pensador, John Stott, que te recomiendo que leas, después de la Biblia siempre. Una frase, y voy a usar esa frase de él para ayudarte a pensar en ciertas cosas sobre la relación entre la palabra y el espíritu. John Stott, los españoles decimos Stott, pero sería John Stott, dijo, te leo la mitad, dijo, lejos del espíritu, la palabra está muerta. Piénsalo un poquito. Piénsalo. No te precipites, solo piénsalo. La palabra de Dios es viva, pero eso no es sinónimo de que esté viva en ti. Lejos del Espíritu de Dios, lejos del Espíritu de la palabra está muerta. El Espíritu es llamado en la Biblia el Espíritu vivificador. Él es el que da vida a la palabra en ti. Da vida a la palabra en ti. Y hace que la palabra viva sea viva para ti. Que tú puedas vivirla, experimentarla. El cristianismo no es un dogma para ser pensado. Es un dogma para ser pensado que posibilita ser vivido. El cristianismo es para ser vivido, no pensado. No hay nada más triste que pensar muchas cosas pero no vivirlas. No tiene sentido que tengas toda la doctrina correcta, pero no experimentes lo que estás diciendo. Ahórrate palabras y vive algo. Experimenta algo. 3 cositas, confórmate con eso, algo. Necesitas experiencias. Los que estuvisteis en la asamblea, recordáis que en el informe pastoral os hablé de la experiencia de Isaías, que está relatada en el capítulo 6 de Isaías, en la que él tiene una visión de Dios, se encuentra con Dios y él cree que va a morir en ese momento. Dice, estoy muerto. Soy hombre de labios mentirosos. Estoy muerto. Estoy delante del Dios Santo. Pero no murió ese día. Esa experiencia fue la experiencia de ese día. Pero estoy convencido que esa experiencia sostuvo a Isaías en muchos días malos que vivió después. Seguro que en otros días quizá más grises, en los que no se encontró de frente con el Dios Santo y que tuvo sus dudas y sus lo que sea, seguro se acordó de lo que había visto, de lo que había pensado, de lo que había sentido. Esa era su experiencia personal y nadie se la podía negar. Nadie le tenía que decir, nadie le tenía que predicar, Dios es santo.
Él había tenido una experiencia en la que todos sus sentidos, su conocimiento, su corazón, su mente, habían experimentado, no solo intelectualmente, al Dios Santo. Eso es como una marca en tu alma. Tú no olvidas eso nunca más. Jamás. Cuando tú has recibido al Espíritu de Dios, puedes vivir la vida que quieras, por ruinosa que seas, tú no puedes negar. Pueden pasar años y puedes destrozarte y hacer lo que quieras. Tu cabeza sabe lo que viviste. Sabe que lo que viviste es genuino. Podrás negar, podrás apostatar, pero sabes que lo que viviste fue genuino. Es tu experiencia. Ha sido el sello que el Espíritu Santo ha puesto en ti. No en el de al lado, en ti. Escrituras, experiencia, espíritu. John Stott dice, lejos del espíritu, la palabra está muerta. Pero mira la segunda mitad de la frase. Mientras que lejos de la palabra, el espíritu es ajeno. Lejos de la palabra del espíritu, ese espíritu es otro. Ese espíritu es ajeno. Y ves a estos discípulos juntos, aparece Jesús resucitado, se asustan y piensan que es un espíritu ajeno. Un espíritu. No dicen el Espíritu de Dios. No dicen el Espíritu de Jesús, no dicen el Espíritu Santo. Dicen un espíritu y se asustan. No viven la experiencia de alguien que tiene una vivencia con el Espíritu Santo. Consolador, verdad, libertad. Puede que no entiendas lo que está pasando, pero el fruto de la experiencia se va a corresponder con lo que la palabra nos dice y nos enseña de quién es el Espíritu Santo. No digo que no vayas a pasar miedo, a lo mejor, pero ese miedo se va a diluir y el Espíritu Santo va a tratar con tu vida y el Espíritu Santo te va a sanar y te va a liberar y lo que tenga que hacer. Si es el Espíritu de Dios, si es el Espíritu de la palabra, pasará lo que la palabra dice que es el Espíritu. Lo que John Stott nos está diciendo es, qué tontería más grande cuando un cristiano es fan de la palabra, pero tiene problemas con el Espíritu. O es súper fan del Espíritu, pero la palabra, oye, que la lea otro. Sin embargo, nosotros tenemos esas tendencias. Somos así de contradictorios. Algunos de nosotros somos, casi se podría rozar la palabra bibliolatría. Somos bibliólatras. O sea, lo que diga la Biblia, y podemos repartir bibliazos con la Biblia, si es necesario, la Biblia y la Biblia. Pero el Espíritu que hace que la Biblia esté viva para mí y que yo pueda vivir la Biblia, de cerca no, porque me da miedo, es confuso, es tal, hay abusos, no sé qué, tal. Sí, claro que hay abusos. ¿En qué no hay abusos en la vida? Dime una cosa en la que no hay. Si hay uso, hay abuso. ¿Comes y comes bien o comes mal? ¿Tienes relaciones sexuales de acuerdo al orden de Dios? ¿Un uso correcto de la sexualidad o mal? Abuso. Relaciones personales. Puedes ser un buen amigo o puedes abusar de la confianza. O sea, en todo en la vida hay uso y abuso. ¿Podemos abusar del Espíritu Santo? Vaya. ¿Podemos maltratarlo? ¿Podemos contristarlo? ¿Podemos apagarlo? ¿Podemos o no podemos? Claro. ¿Qué sinsentido es amar la palabra de Dios, pero no al que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el sinsentido de tener miedo al que habla toda la verdad sobre la palabra que digo amar? ¿Cuál es el sinsentido de amar al Espíritu de Dios, pero no querer escuchar lo que tiene que decir? Es decir, no irme a la palabra. Sí, el Espíritu, a lo mejor ahí está la búsqueda de experiencias que a veces criticamos, ¿no? El Espíritu, pero bueno, ¿qué dice el Espíritu? ¿Cuál es la palabra del Espíritu? Tienes que ir a las Escrituras para saberlo. Es ahí donde vas a encontrar, y esa es la palabra que el Espíritu va a usar para revelarle a tu vida la palabra, para hacerla viva en ti, para transformar, para cambiar tu vida, para hacer lo que hizo en esos dos cuando reconocieron a Jesús resucitado en la persona que estaba ahí. Cuando le reconocen, ya no siguen caminando a Emaús, ya no siguen hablando en pasado, ya salen corriendo en la dirección contraria. ¿Qué es correr en la dirección contraria? ¿Qué palabra bíblica realmente es cambiar de dirección en dirección contraria?
arrepentirse. ¿Qué nos dice el texto que Jesús dice que hay que decir o hacer? Os releo el 46. Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento, es decir, cambiar de dirección opuestamente, para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Para qué este mensaje? Es lo que me preguntaba yo ayer, ya desde ayer. ¿Para qué este mensaje, Señor? Creo que para lo siguiente. Si no, pues que Dios hable contigo, que es lo que realmente importa aquí. Creo que ahora, para mí no tiene sentido este mensaje si no dedicamos un momento para orar y ponernos delante de Dios en cosas muy específicas. Una de ellas es, quizá tú te identifiques o pienses o sientas que lo que se te está diciendo, a lo mejor es para ti eso, no tiene por qué ser para todos. A lo mejor tú te identificas como alguien que tiene una vida muy ordenada con la palabra. Una persona con disciplinas para leer la palabra. Pero que no te hablen demasiado del Espíritu Santo porque es como que te hubieran vacunado. Que has visto ya has visto cosas, no entiendes, no necesito. No, ya el Espíritu de una forma como racional. Que yo lo controle. Entonces ya no es el Espíritu de Dios, ya es otra cosa. Quizá este mensaje para ti simplemente es para que tú escuches al Señor y te plantees qué está pasando contigo en ese sentido. ¿Qué abusos, qué daños, qué ha hecho que sigas teniendo miedo o confusión frente al Espíritu de Dios? Que se presente Jesucristo mismo resucitado y tu reacción sea el miedo y la confusión y la duda. Eso no puede ser permanente. No puede ser permanente. Si tú tienes el Espíritu de Dios, algo tiene que cambiar. Entonces, quizás es para que tú te pongas delante de Dios y ores como tú quieras. Ahora vamos a tener un momento para eso. Y te invito a que no te lances enseguida como a decirle a Dios, como dame, o sea, a pedir, sino que aproveches este momento de oración para preguntarle a Dios, para que Dios te revele qué pasa contigo. Porque a veces es que hasta que no sabemos qué pasa con nosotros, a veces no hay cambios realmente. Entonces, antes de decirle, Señor, dame tu espíritu, dile, Señor, ¿qué pasa conmigo en relación a tu espíritu? ¿Qué problema tengo yo? ¿Qué dolor tengo yo? ¿De dónde viene mi confusión? ¿De dónde viene mi miedo? Y haz algo con eso. Date cuenta de que es una oración más específica para ti que tienes que hacer tú por ti. No digo que esté mal decir, Señor, dame tu espíritu. Es válida la oración, ¿eh? Pero te estoy diciendo, Señor, cada vez que yo miro de frente a tu espíritu, yo siento esas cosas. Siento temor, siento confusión, siento... ¿Qué me pasa? Porque el espíritu que tu palabra dice que es, no es esas cosas. Es un espíritu de amor, de libertad, de justicia, de verdad, es consolador, ¿o no? Es eso lo que la Biblia me dice, pero la experiencia mía es otra. Ora en ese sentido, si eso es lo que es para ti. Quizá tú has crecido en otro ambiente donde espíritu por aquí, espíritu por allá. Pero a lo mejor poca palabra. Tienes que ser consciente de lo contradictorio que es decir, es la misma contradicción desde el otro lado, decir que tú vas a fuego con el espíritu a la vez que afirmas con tu vida práctica que no te importa lo que diga, no te interesa. Entonces estás buscando quizá cosas del espíritu, no estás buscando al espíritu, estás buscando cosas del espíritu, el poder del espíritu, el no sé qué, la presencia del espíritu. ¿Voy a ser yo quien critique? No critico, solo te intento ayudar a pensar más allá. El espíritu no es para tu uso. No buscamos al espíritu para sacar cosas de él. Con Dios lo tienes más claro. Dios no es un cajero automático. Tú no vas a Dios y le dices, dame 20 euros. Y hasta luego. Cuando necesite 20 euros más, volveré a buscarte. Tú sabes perfectamente que esa manera de actuar con Dios es utilitarismo. No te importa Dios, te importa lo que sacas de Dios. Piénsalo igual con el espíritu. ¿Por qué te acercas al espíritu? Quiero tener poder ¿para qué? Cuando lo suyo es buscar al espíritu. La persona del espíritu para tener comunión con él, para estar en su presencia
Y sí, tiene poder y lo usará Él como quiera, cuando quiera. Si tú estás en relación con Él y hay algo en lo que tú tienes que participar, pues ya te lo harás saber. Ya te lo harás saber y lo harás en sus fuerzas, no en las tuyas. Y la Biblia no dice, creed en el Espíritu intelectualmente. La Biblia dice, andad en el Espíritu. Orad en el Espíritu. Sin una relación con el Espíritu, ¿cómo oras en el Espíritu? ¿Cómo andas en el Espíritu? ¿Solo con ideas intelectuales? No puedes. Necesitas una experiencia de vivir con Él. Entonces no es buscar lo que saco del Espíritu, es buscar al Espíritu de Dios. Es muy diferente, es una cosa radicalmente diferente. Entonces, escrituras, experiencias, Espíritu. Lejos del Espíritu la palabra está muerta, mientras que lejos de la palabra el Espíritu es ajeno. Me gustaría finalizar orando y te voy a proponer que empecemos orando personalmente. Es decir, si no quieres, no lo hagas. Somos personas educadas, te esperas sentadito o tal, o te levantas, te vas, no pasa nada. Lo que quieras, no hay problema. Pero si quieres aprovechar este momento, crees que el Señor está hablando contigo, sabes que el Señor está hablando contigo, te invito a que ores personalmente lo que tú creas que esta palabra tiene que ver contigo. O sea, puede ser que para uno sea una cosa y para otros sea otra, porque el Señor trabaja de muchas maneras en cada uno de nosotros. A unos les partió el pan para que lo reconocieran, a otros les enseñó las manos y los pies para que lo tocaran, y no hemos hablado de Tomás, ¿verdad? El Señor trata con cada uno de nosotros. Entonces, creo que aprovecha este momento para empezar a hablar con Dios sobre esto, lo que tenga que ver contigo. Vamos a orar, vamos a aprovechar el momento. Mientras seguimos orando, si alguien está bloqueado, o sea, querría orar, pero por la razón que sea no puede, no siente la capacidad, las fuerzas, el ánimo, lo que sea. Como estamos en una reunión pública y somos una familia, si alguien está así y quiere ayuda, quiere apoyo, que levante la mano o se levante para que alguien lo pueda ver y pueda orar con él y por él, ¿vale? No te quedes solo. Si realmente quieres acercarte al Señor, quieres orar, quieres hablar con Él y no puedes, por favor, pide ayuda y alguien se acercará a ti. Si lo hacéis, dejadme tiempo para veros y poder ayudaros a que alguien se acerque. Padre, queremos orar, Jesús, queremos hablar contigo, Espíritu, queremos hablar contigo. Gracias por tu revelación, Señor, no solo por tu palabra, sino por la revelación de tu palabra a través de tu Espíritu a nuestras vidas. Gracias por lo que ya has hecho que veamos, por lo que nos has hecho palpar, por lo que nos has hecho reconocer, por lo que ya es nuestra experiencia. Queremos ponernos delante de ti y pedirte que abras el entendimiento de nuestra mente, Señor, que nos ayudes a comprender lo que tu palabra significa. Que tu Espíritu, que tú has dejado, Señor, que nos conviene, tú dijiste, os conviene. Tú lo has dejado con nosotros, por nosotros, en nosotros, para que nos guíe hacia toda la verdad que tu palabra contiene, Señor, está ahí. Tu palabra es la verdad, Señor, y tu Espíritu está enseñándonos, guiándonos a aplicar
esa palabra en la vida real que vivimos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu siga confortándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, consolándonos, ayudándonos. Te pedimos que nos ayudes a echar raíces en tu palabra, Señor. Ayúdanos a echar raíces profundas en tu palabra, que sean vida, Señor. Raíces por las que tu Espíritu nos da de beber, con agua que ya quita la sed para siempre. Señor, te pido que si cualquier persona en esta sala nunca ha recibido el Espíritu Santo, que se lo des. Eres un Padre amoroso, eres un Padre generoso y nos has dicho que todo aquel que lo quiera, que lo pida y lo recibirá. Si me estás escuchando y no has recibido nunca el Espíritu Santo, pídeselo a tu Padre. Es una promesa, como dice Jesús en el texto, es la promesa del Padre. Él quiere que recibas el Espíritu Santo. Quiere que lo recibas. Pídeselo. Que sepas que eres hijo de Dios, pídeselo. Él te lo da. También desea que todos los que somos hijos seamos llenos de su Espíritu. Señor, quiero pedirte perdón por todas las vivencias de mi vida, pensamientos, palabras, hechos que comunican lo contrario a lo que estoy orando ahora, Señor. Vivencias en las que apago tu espíritu, vivencias en las que contristo tu espíritu, hechos, pensamientos, acciones, omisiones, en las que estoy negándole a tu espíritu la libertad que quiere tener en mí. No estoy reconociendo que tú me has hecho el templo de tu espíritu y que te pertenezco a ti. Y me quiero pertenecer a mí mismo y actúo en contra de tu espíritu. Quiero pedirte perdón. Me quiero arrepentir, Señor, de esos hechos, de esos actos, de esas omisiones. Ayúdanos a ser un pueblo que practica el arrepentimiento, Señor. No que se arrepiente una vez, sino que practica el arrepentimiento, Señor. Que se da cuenta de que está caminando mal y que da la vuelta y camina en la dirección correcta. Haznos girar las veces que necesitemos. Sigue hablándonos por el camino, aunque no te reconozcamos. No pierdas la paciencia con nosotros, como te cantaba David. No quites tu Santo Espíritu de nosotros. Sabemos que no lo haces porque tu palabra nos enseña que eres generoso y que nos lo quieres dar. Señor, no permitas, Señor, que mi mente y mi corazón sigan engañados. Quítame el velo de delante de los ojos. Abre el entendimiento de mi mente. Son cosas que tú haces. Yo no sé hacerlas. Creo que nadie en esta sala sabe hacerlas. Es la obra de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a abrir todas las puertas, Señor, de la casa. Todos los cajones, todas las ventanas. A dar libertad a tu Espíritu para que traiga libertad de verdad. Ayúdanos con el miedo que eso nos da. Ayúdanos con la confusión que eso genera en nosotros. Ayúdanos con las malas experiencias que hemos tenido y los abusos que hemos sufrido, vivido o causado incluso. Sánanos de esas cosas para que podamos tener una relación sana con tu Espíritu, Señor. Señor, no nos permitas buscar a tu Espíritu por lo que sacamos de él. No por buscar ningún poder, ni ninguna posición, ni todas las cosas que humanamente a veces ansiamos sin saber ni siquiera lo que estamos ansiando. Aléjanos de nuestra carne, no de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Gracias por haber resucitado corporalmente, Señor, y ser espiritual, y ser el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias por marcharte y enviar a tu Espíritu. Gracias por cumplir con la promesa del Padre. Ayúdanos a recordar cada día que eso
lo has diseñado tú y lo has pensado tú y es tu plan. Y tiene que ver con que quieres que seamos testigos. Quieres que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas porque quieres que seamos testigos de lo que vivimos a otras personas. Quieres que prediquemos en tu nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados. Ayúdanos a seguir arrepintiéndonos de toda vida que no es la vida de Dios, la vida del Espíritu, para que podamos vivirla y ser testigos de la vida que tú quieres traer, una vida abundante en la que quieres sanar a personas de sus pecados, Señor. Sanarnos de nosotros mismos, llenarnos de ti, hacernos santos. Te doy gracias por esta palabra, escrita por Lucas hace muchos años, guiado por tu Espíritu también, inspirado por Él, para que en esta palabra, Señor, tu Espíritu nos siga hablando hoy y siga transformando nuestras vidas. Ayúdanos a levantarnos del Emaús hacia el que caminábamos, Señor, y volver corriendo a Jerusalén, a juntarnos con los otros discípulos para enfocarnos en tu misión. Te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel y tú cumples las promesas que nos haces. Entonces te pido que las promesas que aplican para nosotros hoy, pues que nos ayudes a vivirlas y a experimentarlas, sabiendo que todo lo que tú tienes para nosotros es bueno, Señor. No permitas que desconfíe de ti, te lo pido en tu nombre. Amén.